Dani, ¿qué dices? Hola Diego. Wow. ¿Todo bien? No, Bueno, bastante frío. La heladera, la congeladora. Hoy me mostraron algunas imágenes, no, una captura, 1 grado bajo cero, 8:30 de la mañana en el Alto. La temperatura oficial, a eso bajale, la sensación era -4, -5. Ya con sol, no quiero imaginarme al amanecer. Sí, sí. Bueno, estaba bastante complicado este tema del frío. Tal vez los bloqueos hubieran empezado recién o hubieran tomado unos días más. Tú querías seguir quedándote en casa, eso Ah, quiere decir. por el tema del frío, sobre todo, ¿no? No, ¿Quiénes sí? no por el mundial. Sí, sí. Claro. Quienes iban a estar en casa felices, contentos, son las chicas y los chicos, ¿no? Que el 6 de julio arrancan las vacaciones o el descanso pedagógico. Es decir, les quedan, Bueno, no, mañana, 6 días más de 6 días clases. de clases. Qué rico, ¿te imaginas? Sí, una belleza. Qué lindo. Y si nosotros entramos también, como la asamblea tiene que entrar en receso, deberíamos entrar nosotros también en receso. También. Pediremos. Pero bueno, Muy las bien, vamos a noticias hacer no fuerza. descansan. Les hacemos que descansen. A ver, contanos, Dani, a No, propósito de no descansar las noticias, ¿con qué te encontraste? tenemos que hablar de la falta de combustible en el país, ya que dirigentes del transporte en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz han denunciado que todavía persisten las filas y que hay algunos choferes que incluso siguen estando por más de 3 días en estas colas. Por ejemplo, en Cochabamba, Juan Quispe, el dirigente del transporte pesado, ha dicho que en las filas todavía superan varias cuadras y esperan hasta 48 horas para cargar combustible, algo que se esperaba que ya se regularice en estos 2 días. Y bueno, en Santa Cruz, el ejecutivo del transporte urbano de esta ciudad, Mario Guerrero, ha advertido que los choferes van a asumir acciones como marchas si es que continúa la escasez del combustible. ¿Especificaron si es diésel o gasolina o Sobre todo ambos? es diésel, Claro, el que es lo que transporte falta. pesado. Sí, Ahí no había temas de la calidad. Por lo tanto, esa versión de hay retrasos porque hay muchos más controles de calidad, se podría caer. El tema de los bloqueos ya se cae. Eh, pero eso además denuncian ya desde la anterior semana. Antes de que se levantasen los bloqueos, ya había conflictos, pese a que días anteriores no había escasez, porque en el caso del departamento de Santa Cruz llama poderosamente la atención porque nunca, salvo 1 o 2 días creo, nunca hubo una interrupción del paso y la conexión de Santa Cruz con el sur del país y por ende con Tarija, claro, Paraguay y Argentina, de donde se entiende se compra el diésel y la gasolina. claro. O sea, todavía, bueno, la explicación que da el gobierno es que el retraso es principalmente porque tienen que verificar la calidad de combustible. Ayer el presidente Paz decía que tenían que hacer estas verificaciones primero para que se pueda otorgar combustible a los surtidores. Ya, pero eso Pero es para la bueno, sí gasolina. hacía alusión incluso a que todavía hay compras de combustible a la anterior gestión. Él decía que bueno, la anterior gestión había hecho mal las compras, entonces es por eso que se debía revisar el combustible. Es decir, que la gasolina que empezó a dar problemas entre enero, febrero, marzo, no era de su gestión. Y las cisternas que entraron a Bolivia, sí, claro, el primer día de gestión a las que fue el presidente, hubo unidades móviles, hubo una algarabía impresionante, entran las cisternas, nuestra gestión lo hizo. ¿Me estás diciendo que la gasolina que se distribuyó hasta marzo, más o menos, porque ahí empieza a radicalizarse en abril, mayo, también el problema en los motores, era de hace tiempo? Bueno, eso es lo que dio a entender ayer el presidente, pero bueno, sí llama la atención que, por ejemplo, Luis Arce haya previsto combustible hasta ahora y en su gestión Claro. faltaba, ¿no? Me imagino que la deuda también de 500 millones de dólares con Vitol y Trafigura, entonces será de la anterior gestión, me van a decir eso. Lo más probable. Entonces, ¿cuándo empezó a comprar la gestión actual el combustible? Y a partir de cuándo debemos tomar en cuenta que esa sí es gestión de este gobierno. De la gasolina que se cargó en abril, es decir, que hasta marzo es gracias al anterior gobierno. No era que mezclaban la gasolina en Chile con aceite y agua.
o que no Bueno, habían lavado los tanques. seguro hay toda una O sea, es una operación nueva al versión. respecto, claro, es una nueva versión, porque ya han pasado casi 3 versiones, ¿no? La primera es que los tanques, bueno, en las plantas Estaban estaban sucios. sucios, sí, Sí, primera versión. claro. Luego dijeron que se cambiaba en Chile y en Paraguay. Sí. Bueno, ahora surge esta nueva gestión. Claro, se habló de un boicot, ¿no? Que en la anterior gestión podía haberse comprado y no sé qué. Pero tampoco se cambiaron a las empresas. Ojo, el diputado Carlos Alarcón viene denunciando que se hizo incluso adendas con las mismas empresas con las que trabajaba el anterior gobierno. Si eran tan inútiles, como lo demostraron ser, si eran tan malas la calidad de la gasolina que compraban, ¿por qué hacen adendas? ¿No hay más empresas en el mundo que vendan combustible? A ver, ¿por qué no escuchamos? Me dicen que tenemos el video del presidente. A ver, escuchemos al presidente para ver qué era lo que decía. Si es o no una nueva versión de qué pasa con la gasolina en este país. De una gran cantidad de cisternas, señor presidente. Esto va a llegar a abastecer en las próximas horas a toda la población. La cantidad está más que garantizada. El tema que tenemos es control de calidad. Habrán visto que las compras que hizo el anterior gobierno fueron compras donde llegó combustible malo, hizo mucho daño al país. Entonces ahora lo que sí demora en cierta manera es controlar la calidad de la gasolina para que no haya problemas. Esto se va a regularizar esta semana después de 50 días. Es como, imagínense una persona echada sin poder moverse durante 50 días, volver a caminar cuesta. Y la patria está empezando a caminar y eso es una señal muy buena porque el futuro es grande y haremos grande a Bolivia. El ingreso de una gran cantidad de cisternas, señor presidente, esto va... Presidente, con todo respeto, entonces, la gasolina de mala calidad que se vendió en los surtidores a principios de este año, ¿la compró el anterior gobierno? ¿No fue gestión suya que dijo tenemos garantizados los 3 primeros meses y no vamos a tener que pagar porque eso va a ser a crédito? No sé si ese crédito es el del que habla el ministro de Hidrocarburos. Y la pregunta es, si era tan mala la gasolina, ¿por qué no se cambiaron las empresas intermediarias? Bueno, sin lugar a dudas es una nueva versión. No fue, diríamos, categórico el presidente en decir toda la gasolina basura que se vendió aquí fue la que compró el anterior gobierno. Pero dijo, la gasolina que compró el anterior gobierno hizo mucho daño. Sí, pero el daño arrancó sobre todo entre febrero, marzo y abril a los vehículos. Y el anterior gobierno se fue a principios de noviembre. ¿Tenemos tanta capacidad de almacenaje e incapacidad de contratar a otras empresas? ¿Por qué pongo la mira en las empresas? No por un capricho, porque esa es la mira. En la mira están las empresas que venden combustible a este país, porque así lo ha denunciado el diputado Alarcón, que viene denunciando las situaciones irregulares de compras de combustibles desde el gobierno de Luis Arce, cuando también el diputado Alarcón era asambleísta por Comunidad Ciudadana. Entonces, bueno, y los 50 días a los que hacía referencia el presidente, sí, efectivamente, 53 días. En La Paz hubo bloqueos. En Santa Cruz, no. Por lo tanto, la persona echada era en La Paz, diríamos, el paciente echado, tomando la analogía del presidente. Pero entendemos que en el resto del país había cierta normalidad. Y en el caso del combustible, es ilógico pensar que si la vía que conecta Santa Cruz con los países Paraguay y Argentina, donde se compra parte del combustible que alimenta a esa región, no haya habido una normalidad. O es que definitivamente el problema es que no tenemos, como decía el anterior gobierno, dólares para comprar el combustible. Eso tal vez sería más honesto. Para las siguientes semanas, días, han anunciado algún acuerdo con el fondo. Nos imaginamos, con el Fondo Monetario Internacional. Nos imaginamos que a partir de allí
habrá alguna normalización. ¿Cómo se van a pagar estos 500 millones de dólares a Vitol y a Transfigura? No se sabe, no han explicado, solo dijeron que existe la deuda y que es algo normal, que se pide como de fío y luego se paga. Pero la cosa es que aquí sigue habiendo el mismo problema. No hay dólares, aparentemente, para comprar el combustible. Bueno. Y ahora ya no hay la excusa de los bloqueos. Claro, todavía no han dicho nada si es que hay dólares o no, si hay compra de combustible o no, si aseguran que hay el combustible, solo que va a tardar en llegar, esperemos que así sea, pero seguramente esto va a estar en agenda también mucho tiempo, después de los bloqueos. Seguro que sí. Y también, hablando de esto, o sea, se ha pronunciado el dirigente gremial de El Alto, Toño Siñani, no se ha sacado la camiseta esta vez, sí ha reclamado sobre las largas filas y ha pedido al gobierno un cambio de ministros. En su criterio son los ministros quienes estarían fallando con este tema económico y, bueno, hidrocarburífero también. Bueno, a propósito de cambios, que es lo que pide el dirigente Siñani, ayer se presentó a un nuevo equipo gerencial de la estatal petrolera, Sí. ¿no? Les voy a decir exactamente quiénes son. En YPFB Chaco es una de las subsidiarias, está Abel Villegas, en transporte Katia Diedrich, en logística Alberto Landívar, en YPFB Andina Andrés Brockman. Son los nuevos gerentes de las subsidiarias, pero también el nuevo vicepresidente nacional de operaciones de YPFB, Víctor Hugo Blacud, con D al final, gerente de importaciones y productos derivados, Sergio Nieva, hay un nuevo director legal corporativo, gerente de talento humano, contrataciones, comercialización y director de comunicación también en la estatal petrolera. Hay ya movimiento en la estatal. Ahora pide el cambio de ministro, otra vez. Otra vez. Y claro, Marcelo Blanco asumió hace casi menos de un mes, si no me equivoco. Bueno, o tal vez un mes y semanas. Sí, un poquito antes de que arranquen los bloqueos. Claro. Vamos Bueno, a ver la hablando fecha. de combustible también, el gobierno ha asegurado que no prevé modificar los precios de la gasolina y el diésel en el país. Bueno, esto tras la reciente caída de las cotizaciones internacionales del petróleo y la reducción de tensiones en Medio Oriente. Según el ministro de Economía, Gabriel Espinosa, explicó que el actual escenario del mercado energético permite mantener sin cambios las tarifas vigentes de los combustibles. Ha dicho que la estabilización del precio internacional del crudo evita la necesidad de realizar una revisión de los costos internos. Esto que se supone que, según el decreto 5516, pues tenía que realizarse a mediados de junio, si no me equivoco. Sí, en este mes se tenía que Claro. revisar, ¿no? Y un precio de barril de petróleo que obviamente ha subido en comparación a cuando se dictó este decreto. Para lo que estábamos hablando, el 23 de abril fue posesionado Marcelo Blanco, el ministro de Hidrocarburos. 2 Bueno, meses. entonces ya lo tenemos 2 meses gestión, al sí. ministro. Es poco todavía. Bastante poco. Bueno, ansioso el dirigente Siñani. Bueno. Tenemos que hablar de temas internacionales, A ver. ya que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ha declarado que existen temas en investigación respecto al expresidente Evo Morales. Esto lo hacía en una entrevista, ha dicho que se evitaba confirmar públicamente si existe un proceso formal de extradición, pero sí ha reafirmado el respaldo de Washington al gobierno de Rodrigo Paz y bueno, ha confirmado el restablecimiento también de las relaciones bilaterales en el país. ¿Eso lo hizo en este medio que estamos viendo, las imágenes? Sí, Este medio lo fundó el actual asesor o ex asesor, no se sabe, del presidente Rodrigo Paz, ¿no? Fernando Cerimero. Cerimero. Es el fundador de La Derecha Diario, un medio que tuvo algunas denuncias de expandir noticias falsas en la región y que, bueno, tiene un proceso incluso abierto en Brasil por difundir noticias falsas respecto a un supuesto fraude, ¿no? en las elecciones de Brasil que dieron como ganador a Lula. Pero bueno, vaya que bien acomodados los de ese medio, tienen accesos a altas autoridades. a primicias podríamos decir. Sí, claro, imagínate, eso no se logra fácilmente. A ver si esas investigaciones no son pues como la del cártel de los soles, ¿no? Contra Nicolás Maduro.
que una vez arrestado, al día siguiente dicen, no, no había sido, no existía el cártel de los soles y él no era la cabecilla. Pero bueno, lo arrestamos y desarrestado no está. Bueno. Sí hay que hablar de todavía el lamentable suceso que ha pasado en Venezuela, ya que este doble terremoto, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, podrían tener como consecuencias entre 10.000 y 100.000 posibles muertos. Uy, no me digas. Eso es lo que estima este Servicio Geológico del país del norte. Bueno, hasta mientras ya han confirmado todavía 167 fallecidos y más de 1 millar de heridos, pero sí se ha confirmado que hay miles de personas desaparecidas todavía. Bueno, el último reporte todavía habla de 164, pero como tú dices, puede haber, bueno, en realidad esta cifra, lastimosamente, va a ir Va a en subir. crecimiento, ¿no? Sí. Dice que, según algunos medios, están hablando que se buscan a más de 30.000 desaparecidos en Venezuela, debido a justamente a estos terremotos. Situación más que compleja. ¿Algo más, Dani? Eso es todo respecto a información en esta última hora. Ujú. Sí tenemos que irnos hasta Ciudad Gótica y hablar del Mundial, porque te quiero mostrar la imagen de Lumumba Bea, quien es un aficionado de la República Democrática del Congo, quien durante todos los partidos se queda así como una estatua. Ah, no te creo. Sí. Bueno, recién lo ha hecho en el último partido, no ha podido estar en el partido inaugural. Y bueno, el aficionado explica que su objetivo es rendir homenaje a Patrice Lumumba, quien es el primer ministro de la República Democrática del Congo tras la independencia de Bélgica en 1960 y fue una de las figuras más importantes del movimiento anticolonialista del país. Bueno, posteriormente Patrice Lumumba fue asesinado. Entonces, este aficionado congoleño pues hace eso en honor a él y es su forma de alentar en los partidos. Qué capo, Sí. capísimo. Él dice que, bueno, si no se rinde bajando las manos, adentro de la cancha tampoco deberían rendirse. Mira cuánto simbolismo cargado en eso, ¿no? La capacidad de él estar ahí quietito, pero además la carga simbólica que tiene. Tremendo. Hay que aprender de Hay que esto aprender, para sí. no olvidar nunca. Gracias, Dani. Lo digo, nos reencontramos mañana. Nos vemos mañana. Con más frío o menos frío no sabemos.